Va ella pa temen boe escueran va ella pa peneco. Coara el lunes 28 de junio de 2021. Hañame eta guarani página 52. Va ella me eta ya vetañe en guaraní me vamos a saber más palabras en guaraní. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a mirar las imágenes y ustedes van a repetir las palabras en guaraní para ir conociendo. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos mucha ropa. Ropa es ao. Para que ya vayamos sabiendo. Ao se dice en guaraní para decir ropa. Ao. Y tenemos muchas remeras. Acá hay pocas, acá hay muchas. Cuando yo tengo mucho, en guaraní digo jeta. Repitan, jeta. Jeta es mucho entonces. En cambio, poco es bobu. Bobu. Acá hay mucho, digo, jeta, bobu. Acá tenemos a un niño que está rellenadito, gordito. En guaraní se dice kira. Gordo en guaraní es kira. Flaco, un niño flaquito. Flaco en guaraní es piru. Vayan repitiendo, piru. Acá tenemos dos niños. Uno que está bañándose para estar limpio y el otro está sucio, seguro estaba jugando. Entonces, cuando alguien está limpio o algo está limpio, decimos poti, poti, con acento nasal acá. Sucio es ka. Repitan, ka. Volvemos a decir, apeoin jeta, acá hay mucho. Jeta, bobu, kira, piru, poti, ka. Nos vamos a la siguiente página para aprender un poco más. ¿Qué hace esta niña? Está acostada. Oñeno. Acostado o acostada es oñeno. Repitan, oñeno. No es que duerme, está acostada. Y él en cambio está parado. Oñembo. Oñembo. Repitan. Acá tenemos a un conejo. ¿Cómo es el conejo cuando salta? Es rápido. Y en guaraní vamos a decir puae con la puae. Repitan, puae. Y acá le tenemos al caracol que es lento cuando se mueve. Lento es behue. Behue. Puae, behue. Acá tenemos una tortuga peteñicarumbe. Tuisha es grande. Grande es en guaraní tuisha. Y pequeño o chico en guaraní es mishi. Mishi. Tuisha, mishi. Y acá tenemos unos niños que hablan. Oñe. Oñe en guaraní se dice habla o hablan oñe. Y en cambio ella pide silencio. Está en silencio. Okinini. Silencio es kirini y okinini es está en silencio. Repetimos. Está acostada. Oñe no. Parado. Oñembo. Es rápido. Puae. Es lento, behue. Es grande, tuisha. Es pequeño, mishi. Habla, oñe. Y silencio, okinini. Directamente. Estas palabras quiero que vayan practicando para que después podamos usar. Por ejemplo, yo ya puedo decir, ese conejo es rápido. Peta, piti y puae. Uso la palabra rápido, puae. ¿Entienden? Vamos a ir usando, entonces yo quiero que recuerden de a poco cómo se dicen en guaraní las palabras que aparecen en el libro hoy. ¿Cómo se va a aprender? Practicando, repitiendo. Grande es tuisha. Este es pequeño, es mishi. Ustedes pueden ir usando las cosas que tienen en casa y van diciendo así las palabras para ir recordando. Y hasta ahí es guaraní por hoy.